Bueno, ya vamos por menos. Esta es nuestra penúltima plática y es la de insuficiencia renal aguda. Importante como todas. Vamos a ver qué tal les gusta. Primero, la definición. La falla renal aguda es la disminución rápida del filtrado glomerular de horas a días, con retención de productos nitrogenados y alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico y ácido base, ¿no? Las clasificaciones son la de Aki y Rifle para la insuficiencia renal aguda. Vamos a ver aquí que Acute Kidney Injury Network es el significado del acrónimo AKIN, ¿no? Y vamos a ver que en esta clasificación pues tiene un criterio por incremento de la creatinina sérica y un criterio por gasto urinario. Vamos a analizar rápidamente. El 1 es que tenga más o igual a un incremento de 0.3 miligramos, ¿no? En la creatinina, o lo que es lo mismo, que tenga un incremento de 150 a 200%, es decir, 1.5 a 2 veces de la basal. Tomen en cuenta esta palabra de la basal. Un grado 2 sería un incremento de más de 200 a 300%, o sea, 2 o 3 veces de la basal. Y el 3 pues más de 3 veces o de plano que la creatinina ya está en 4. Si ya está en 4 o 5 o 6 o más, pues es un aquí 3, ¿no? Ahora, cuando lo tenemos ya hospitalizado y podemos ver el gasto urinario, diríamos que si tiene menos de 0.5 mililitros por kilo por más de 6 horas, sería un grado 1, recordando que 1 mililitro por kilogramo sería lo normal, ¿no? Grado 2, fíjese, menos de 0.5 mililitros por kilo por hora por más de 12 horas, ¿sí? Y ya el grado 3, menos de 0.3 por hora por 24 horas o de plano anuria, es decir, cero orina por 12 horas y es un grado 3. Aquí esto yo lo puedo ver durante la hospitalización y así lo puedo determinar, pero ¿cómo vería esto? Yo necesitaría saber la basal. Quiero preguntarles, ¿quién de ustedes ahorita en este momento sabe su creatinina basal? ¿Cuánto tienen de creatinina? ¿Saben si tienen 1? ¿Saben si tienen 2? ¿Saben si tienen 1.5? Esta clasificación solo sirve para pacientes que ya han estado hospitalizados, monitorizados, pasan a un evento grave como un recambio valvular o tienen una ruptura de una víscera y tienen sepsis abdominal y entonces se puede ver cómo va a incrementar comparativamente la creatinina respecto de un valor basal. Entonces, esto aplica más para un contexto hospitalario y no para un paciente que viene de la calle. Eso hay que decirlo. Y está la clasificación gringa de Rifle, que Rifle es el acrónimo de riesgo, daño, falla, pérdida y enfermedad renal crónica, ¿no? O falla renal de etapa última o en stage, que dirían terminal, pero eso no lo tienen que decir así en español porque le dicen que tiene falla renal terminal y piensan que el paciente es terminal o que ya se está muriendo, entonces esa terminología evítenla, ¿no? Y tenemos lo mismo, el criterio por tasa de filtrado, que al fin y al cabo este es el incremento en la creatinina, es 1.5 veces, 2 veces y 3 veces, tal cual en la otra. El criterio del gasto urinario es lo mismo, 0.5 por kilo por hora por 6 horas, menos de 0.5 mililitros por kilo por hora por 12 horas y menos de 0.3 por 24 horas o anuria por 12 horas, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, siempre que pregunten y exámenes y todo lo que vayan a contestar en falla renal aguda, por mucho siempre la respuesta va a ser que es prerrenal. Y eso tiene aplicación clínica. Toda creatinina, ustedes alta que vean, asuman primero que puede ser agudo y más si están en un servicio de urgencias o están viendo un paciente agudamente enfermo, ¿no? Vemos cantidad de pacientes que sí llegan con daño agudo. Hoy vi uno en la consulta que se presentó con sus médicos a un hospital con creatinina de 11 y se le puso un catéter de Majorcar y se hemodializó y se le dijo que ya tenía que seguir siempre un programa de hemodiálisis con hemoglobina normal, sin daño previo. Sí es diabética, pero su creatinina previa era de 1, ¿no? Entonces eso es un daño agudo que cuando remite y si es tan severo que requiere hemodiálisis, pero uno debe buscar que cómo eso va a regresar a la normalidad y a tanta normalidad que hasta le retiremos el catéter de hemodiálisis, ¿no?
Entonces, las prerrenales pueden tener esta característica de ser reversibles si las agarramos a tiempo, ¿no? Y son la mayoría de las fallas renales agudas. La segunda sería el daño parenquimatoso, es decir, tóxico, inmunológico principalmente, o sea, esas glomerulonefritis o glomerulopatías tóxicas o inflamatorias o autoinmunes. La posrenal es obstructiva, ¿no? Y la crónica agudizada, ¿no? Por grupo de edad, si yo tomo un paciente perinatal, ¿cuáles serán sus causas prerrenales? Pues la transfusión gemelo-gemelo, la amniocentesis complicada. En ese mismo grupo, las renales, o sea, que dañan directamente el parénquima, pues la asfixia perinatal, los ANES y los YEGAS, que ya hemos dicho que son altamente nefrotóxicos, y más en pacientes de riesgo. Esto interpretenlo bien, porque más de uno decir, pero ¿cómo van a ser los YEGAS de riesgo renal si son nefroprotectores? Si está en deshidratación, si ya tiene una creatinina alta, si su tasa de filtrado ya es incluso menos del 20%, ya no son nefroprotectores. Eso te va a dañar en esos contextos. Entonces, bueno, cada caso se individualizará particularmente, ¿no? Pero sí tomen que pueden llegar a ser dañinos en ciertos casos, ¿no? Tenemos también transfusión gemelo-gemelo, una tesis complicada, y las porrenales, pues las malformaciones congénitas que hacen que se estenose la uretra o que no tiene una uretra imperforada, varias cosas, ¿no? Ahora en niños, la prerrenal, pues por mucho como en los adultos mayores, pues las gastroenteritis hacen que se deshidrate y de daño prerrenal, insuficiencia renal aguda prerrenal o por falta de volumen sanguíneo. Enfermedades cardíacas o congénitas o adquiridas, pues sí, si yo tengo insuficiencia cardíaca, pues eso me da un daño prerrenal porque el líquido no llega al riñón. Renales del parenquima en niños, mencionar en los exámenes y con conocimiento general que el síndrome hemolítico urémico es una microangiopatía trombótica relacionada a la E. coli 0157H7. Por mucho una pregunta clásica en exámenes de pediatría, de medicina general, del ENAM, entonces siempre se lo van a recordar. Y por renal lo mismo, como todos son niños, pues la causa de obstrucción será una malformación congénita, ¿no? En los adultos, las prerrenales, pues, ¿por qué van a ser? Pues todo que me dé signos de hipovolemia, insuficiencia cardíaca aguda, que se cortó las venas y sangró, que tiene una diarrea perra ahí, o tiene cólera y tiene pérdidas, que corrió el maratón y no tomó nada de agua y de por sí estaba mal hidratado. Tantas causas que puede haber en las prerrenales, ¿no? Que, repito, son el 70% de las fallas renales agudas. En las renales en los adultos, pues causas glomerulares, tubulares, nefrotoxinas, AINES nuevamente, nefritis intersticial. Y en las posrenales, pues hombres con historia de síndrome obstructivo, mujeres neoplasias ginecológicas. Tengo ahorita una paciente que tiene un gran tumor que le obstruyó ambos ureteros y tiene unas nefrostomías percutáneas con tubos que salen de su espalda conectados a una bolsa urinaria donde se colecta la orina, ¿no? Entonces ese sería el caso preciso de esto, ¿no? Donde tiene una obstructiva o posrenal por un gran tumor ginecológico. Las litos obstruyen y hay una variedad donde si los pasos sin diluir adecuadamente y en altas dosis pueden cristalizarse en los túbulos, dando ahí una variedad que sería entre renal y posrenal, ¿no? Porque si bien está en el parénquima, pues también es una cuestión obstructiva, aunque micro, ¿no? Vamos entonces a empezar a ver el abordaje. Aquí no nada más tenemos que ver este dibujo y ya. Voy a hacer las siguientes preguntas. Primero se van a fijar en la fórmula, ¿no? Esta fórmula se llama fracción excretada de sodio. Cuando quieran determinar que sus pacientes tienen falla renal aguda prerrenal o de otro tipo, van a usar esta fórmula en el cual relaciona el sodio urinario entre el sodio plasmático. Y luego tenemos la creatinina urinaria entre la creatinina plasmática y lo que salga de esto lo divido entre lo que salga de esto. ¿Y cuál es el resultado esperado de la fracción excretada de sodio? Solo puede ser un mayor de 1 o menos de 1 el resultado, ¿no? Cuando es menos de 1 siempre va a ser prerrenal. Mayor de 1, ¿cuál causa? Ya pueden ser muchas, pero lo importante es saber que si es menos de 1 es prerrenal. La pregunta del millón es, esto, acuérdense que es mi medio interno lo que regula.
Esto está diseñado para que mantenga mi líquido que yo necesito para vivir, para estar en homeostasis. Y entonces, ¿qué pasaría? Aquí se filtra, en el ovillo glomerular viene filtrado y aquí sale. Primera pregunta. Soy un paciente que está en el desierto, me fui de mojado, no llevo agua, llevo 2 días en el desierto y me estoy totalmente deshidratando. Este sistemita que pretende que yo sobreviva, ¿qué va a hacer en esa situación clínica si yo estoy ahí tirado en el desierto y me sigo deshidratando? Este sistema va a decir, ojo, aquí algo está pasando y el sistema debe recuperar todo el agua posible, ¿sales? ¿Y cómo la recupera? Pues recuperando sodio en parte, ¿no? Agua libre, pero también mayormente sodio. Pregunta del millón. A ese paciente que está en el desierto, aquí filtra, viene todo eso. Yo aquí pongo un vasito. Si en ese vasito recolecto la orina que salga, pregunta del millón, por favor, pensar bien antes de contestar. Si este túbulo está funcionando, la cantidad de sodio que yo recolecte en esa orina, ¿qué va a ser? ¿Mucha o poca? Que suene el relojito. ¿Mucha o poca? Porque esto está funcionando y esto quiere que yo sobreviva en una condición de deshidratación. Entonces esto va a absorber todo el más sodio que pueda, tratando también de reabsorber agua. Por lo tanto, la orina que yo obtenga aquí va a tener poco sodio. Entonces, oh sorpresa. Si mi paciente ese yo le llevo a una sala, le tomo la sangre y la creatinina está alta, lo cual significa que tenga daño renal, que tenga esa creatinina alta, y yo tengo aquí que el sodio está bajo, una cosa debo funcionar, que esto está vivo. Eso debo pensar, que esto está vivo, que esto está funcionando aunque la creatinina subió, que esto no se ha muerto. ¿Cuál es para ese paciente que tiene sodio bajo y que va a tener FeNA menor de 1 el tratamiento? Pues echarle agua. Si eso me sale, aunque tenga 11 de creatinina o la creatinina que tenga, yo he visto pacientes solo responder de 11 de creatinina hasta 1 en 48 horas, solo hidratándolos. Y pues ustedes van a ver mucha gente que pues va a las unidades y va a los hospitales y lo ve con 11 y le clava un catéter, aunque realmente esta prueba podría demostrar que no lo necesitaba y que un vil y vulgar agua con sal, líquido intravenoso, ese paciente se restituía. Ojo, porque esto tiene una utilidad, o sea, si esto le pasa a cualquiera de sus familiares esta semana tuvo una gastroenteritis perra y se presentó con esto, o a cualquiera le puede pasar. Y si ustedes no saben cómo se interpreta esto y sube mucho la creatinina, pues le van a dar gato por liebre y le van a clavar un catéter que no le deberían de clavar, ¿no? Yo he tenido oportunidad de tratar así fácil unos 20 pacientes y con creatininas y con opinión de otra persona que dice que se debe dializar, pues le decimos que no se va a dializar y le ponemos el líquido y todo sale bien. Pero de esta cuestión de deshidratación viene una siguiente cosa. ¿Se acuerdan que ¿cómo se llama? Vaso eferente también va acompañando aquí a los túbulos, ¿no? Haciendo los vasos rectos que tienen dos funciones. Una que es tener intercambio de sustancias con los túbulos, pero la otra también es un vaso nutricio y llega hasta acá y además trabaja en condiciones de hipoxia marcada. Si esto llega a estar tan deshidratado que aquí este líquido ya no puede dar aporte de oxígeno y nutrición a este túbulo, ¿qué va a pasar? Este túbulo, si yo lo forzo tanto en esta situación de no tener líquido, esto se va a morir porque no va a haber sangre que lo nutra y va a suceder lo que se llama necrosis tubular aguda. Luego entonces diremos que en la necrosis tubular aguda esto ya no funciona. Y si ya no funciona y estoy en la situación previamente descrita del desierto, pues no va a hacer lo que tiene que hacer, que sería reabsorber sodio y agua. Por tanto, cuando yo ponga mi recipiente aquí, ¿cómo va a ser el sodio que salga aquí? Si esto ya está muerto y no reabsorbe el sodio que tiene que reabsorber, pues el sodio se va a pasar de largo y aquí vas a ver mucho sodio. Entonces, básicamente lo que tenemos que saber es la lógica del funcionamiento de eso. Ya después haremos las cuentas y los resultados, ¿no? De aquí obtenemos una tablita como esto, del cual yo solo quiero destacar la columna 1 contra todas las demás, que es la de más utilidad. Primero,
Si yo hago la relación boom creatinina y es mayor de 20, es decir, divido el nitrógeno ureico entre la creatinina y me sale un número más de 20, automáticamente debo pensar que es prerrenal y que jala con agua. Otra cosa es de cuánto es pues poco sodio, cuánto es un sodio suprimido. Bueno,